Listo, ya. Ya, es que aquí ya puse a grabar. Espérense que estaba diciendo que todo el mundo está entrando, entonces estoy aquí pendiente para ir marcando. Así que un momentico. No te las comas todas. Bueno, no, todavía faltan algunas personas, pero bueno, ya vamos a empezar en algunos minutos. Ya, hola Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo van? ¿Cómo les va? Bueno, espérense a ver si alguien más está en la lista y si no, pues vamos a ir. Sí, ya, aquí. Aquí entró Natalia. Espérense que se me acaba de perder todo, incluyendo pantalla. Ay, carajo. Listo, ya. Listo, ya. Aquí ya apareció. Hola Natalia, te acabas de... Diana, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Adrián, ¿qué tal? Mucho gusto. Santiago también y bueno, María Paulina, que ya nos conocíamos. Marta, que no sé si eres Marta o otro nombre porque no tengo, pero bueno, ahorita creo que estará. Bueno, yo creo que ya podemos ir dando inicio. Espérense que todavía aquí hay personas, perdón, en la sala de espera. Listo, sí. Natalia e Iván. Un momentico, Natalia. Ay, yo les estoy debiendo la cámara, pero voy en el carro, entonces no tengo manera entonces ahora apenas llegue a mi casa, ya les prometo aparecer. Vale, Patricia, no te preocupes. Bueno, quien ya haya tomado, yo siempre recomiendo que para un club de lectura lo ideal es tener la cámara prendida porque lo principal que uno tiene que aprender a leer son los rostros de los demás, por lo que siempre invito a aprender las cámaras. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Camilo, hola a todos. Bien, gracias. Súper. Aquí ya entró Pía, bienvenida. Pía, hola, Iván también. Hola, Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy A bien. ver. Bueno, creo que ya faltarán tres o cuatro que llegarán ahora mismo. Bueno, entonces créanme que es verdaderamente un lujo poder tener un grupo de 16 personas con tres que nos hace falta para hacer un club de lectura sobre Rayuela, una novela publicada en 1963 por Julio Cortázar, sobre la cual estaremos hablando estos 5 miércoles. Digo hablando y me lo tomo muy en serio hablando entre todos. No se trata que yo voy a venir aquí a solucionar todos los problemas que plantea la novela. No, no seré yo y no será on my watch, como decimos, sino que de esto se trata un club de lectura que podamos entre todos hablar. De lo que me encargaré es un poquito de guiar y de traer elementos, por supuesto, que nos permitan entender, yo lo entiendo como mejor disfrutar un texto que es muy rico, pero que también cuya riqueza se basa en una complejidad sobre la cual uno a veces se queja y con razón. No sé si ustedes, quienes ya hayan comenzado, ya hayan tenido algún momento en el que uno se enfrenta con otra parrafada de Oliveira y uno dice, uy, qué pesado, como "Uy, ya, ¿no? Porque pasará y pasará más de una vez y yo estoy absolutamente convencido que eso es a propósito, ¿no? Porque Oliveira tiende a ser pesado y esa es su naturaleza y así lo queremos o no. En todo caso, es una novela que la complejidad es absolutamente necesaria para desarrollarse y para proponerse. Es una novela en esa medida como lo estaremos viendo a lo largo pues de estas 5 sesiones, pero también revisándolo textualmente, es una novela que necesita hablar de manera compleja, pero lo hace de la manera más querida posible y esto es a partir de la metáfora precisamente de la rayuela, es decir, de que sea un juego y que
nos ponga desde el eje performativo de saltar de capítulo en capítulo, como saltaríamos de casilla en casilla. Esa parte es obvia, pero lo que nos vamos a empezar a preguntar en un momento es hacia dónde estoy saltando y por qué estoy cayendo en esta casilla especialmente. ¿Por qué me parece que es muy fascinante en verdad estar con un grupo tan grande para hablar? Porque también hay una pregunta que siempre vamos a tener detrás y que yo por supuesto los invito a que la tengamos y a que la tengan, y es ¿cómo envejece Rayuela? Porque hay unas obras de Cortázar que yo estoy seguro que ya están en la posteridad, es decir, Bestiario, Final de Juego, algunos cuentos, pero siempre es importante arrancar un club de lectura recordando que Cortázar no era necesariamente novelista, si bien esta novela lo puso en un lugar muy importante dentro del llamado boom latinoamericano y para muchas, no solamente la inmediata, pero también para muchas generaciones posteriores. Es decir, le habló en la vena a los jóvenes en el momento cuando Cortázar creía estar escribiendo una novela para personas de su generación, es decir, más o menos de 50, 55 años. En ese momento Cortázar acababa de cumplir 50 años, en realidad, cuando la publica. Bueno, 49, digámoslo, pero está a punto. Pero está convencido que está metiendo las preocupaciones de alguien, de una persona adulta de su tiempo. Y su más grata sorpresa es que quien acoge la novela son los jóvenes. Y sigue pasando por lo que cuestiona y por lo que lleva. Pero que haya hablado al oído en determinado momento no significa, como ocurre con todos los libros, que siempre hablará al oído, porque hay unas puestas en marcha, hay unas apuestas también, y hay unos riesgos que uno no sabe el tiempo cómo los va a recibir, es decir, cómo van a ser digeridos, y si uno se va a aguantar tanta moreliana en época de Twitter, por ejemplo, y si esos espacios de reflexión van a estar siempre bienvenidos. Eso estoy seguro, feliz Cortázar de estarlo oyendo, porque lo que habla es que es una novela viva. Me atrevo a decir, una de las novelas más vivas del también llamado boom latinoamericano, porque está precisamente en su esencia. Entonces, es muy interesante que la abordemos desde la perspectiva desde la que la vamos a ver, es decir, qué representa Rayuela en la obra y en la vida, por supuesto, de Julio Cortázar. Y eso lo vamos a llevar más allá para entender qué hace Rayuela instalada en 1963, en ese momento literario y cultural de América Latina, qué representa tanto para los miembros de su generación, es decir, para el denominado cogollito del boom latinoamericano, es decir, García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes y García Márquez. Quien tenga este libro y quien no lo tenga, se los recomiendo muchísimo. Este es el que acaba de publicar Random, ¿no? Las cartas seleccionadas, editadas también de una manera en la que propone eso lo decía Margarita Valencia el día de la presentación, porque este libro lo presentamos aquí en Bogotá. Margarita Valencia, editora, criticaba que el criterio que había, bueno, criticaba no de manera destructiva, ni mucho menos, pero sí decía que siempre es una pregunta del orden en el cual esta compilación de cartas de repente se desarrollan y se llevan a cabo. Es decir, porque marca como un diálogo y como si hubiera un conflicto detrás y muchas veces no había tal cosa. Es decir, no es que existiera ese tema detrás. Por cierto, perdón, estos no son obras de arte, sino que estamos en obra, ¿no? Entonces, si ven esos manchones detrás, y tampoco es un filtro. Bueno, acabo de dar cuenta y creo que es importante decirlo. Perdonen la mitad, además de esta inspiración epistolar. Pero vale muchísimo la pena, y no las vamos a leer acá porque hay mucho de lo que hablar y hay muy poco tiempo, en realidad, pero vale mucho la pena quien las tenga repasar las primeras reacciones de Carlos Fuentes, por ejemplo, a la lectura de Rayuela, las cartas de García Márquez después de que lee Rayuela. La forma como se leen entre ellos es fascinante. Es muy adulatoria, es decir, se echan todas las flores del mundo merecidamente. El que más es Carlos Fuentes. Pero en el caso de Rayuela, no podemos olvidar también que Rayuela es un poquito la abuela. Y esto ahorita cuando veamos como un poquito los antecesores del boom, que quiero que hagamos un contexto literario para entender dónde se ubica, pero sí es verdad que Cortázar es el mayor de todos.
y eso también es importante en el momento de publicar su novela, es decir, Rayuela es del 63, 100 años de soledad es del 67, eh, La ciudad y los perros es anterior, por supuesto, pero digamos que también Julio Cortázar nace en el 14, es decir, casi 8, 10 años, y esto también lo recordaba muy bien Margarita ese día, también Cortázar era el que trabajaba, digamos, era un poquito el más profesional, el que no le tocó a lo de Vargas Llosa, que llega Carmen Balcells y le dice, venga, usted lo que tiene que hacer es dedicarse a escribir, es decir, deje de lado cualquier trabajo y yo le voy a pagar a usted para que escriba. Cortázar durante toda su vida trabajó como traductor, y cuando no trabajó con traductor es que se fue para Cuba a apoyar la Revolución Cubana. De resto, casi todo el tiempo estuvo trabajando, digamos, incluso antes de tener ya una importancia y una labor, digamos, profesional. Eso para entender, y como intentaremos hacerlo, lo que implica la publicación de esta novela en este momento determinado, y de nuevo, como a punto ya el próximo año que va a cumplir sus, creo que 70, 60, 70 años, siempre es importante preguntarnos sobre esa sensibilidad que nos pregunta. Y creo que no está de más, y quien oiga Paredro sabrá que este es siempre como uno de esos temas recurrentes en Paredro, no está de más pensar cómo nos puede hablar un personaje como la maga en este momento al oído, si es que nos habla, por supuesto, porque habrá mucha gente que le desespera. Y habrá mucha gente que le abre más los oídos a Oliveira, es que eso también lo veremos que está por caracteres, no está por machismos, como yo me planteé ya y me prometí ser un defensor de que esta novela no es una novela machista, pero bueno, siempre con diálogo, por supuesto, con unas apreciaciones y unas frases muy desafortunadas, por supuesto, pero como lo veremos, creo que no hay mayor heroína en la literatura latinoamericana como lo es la maga. Es decir, eso es, y yo creo que ha pasado por una fase de incomprensión. No seré yo el mensajero ni el profeta que lo aclarará, pero sí me referiré a eso en este momento. Pero como les decía, vamos a estar viendo, y los invito a que pensemos cómo nos habla un personaje como la maga, y cómo nos habla también, aunque siempre lo abordo de manera crítica y un poco socarrona y burlesca, cómo nos pueden en este momento ayudar esas preguntas que se hace Oliveira, porque esta novela, como quienes ya la han leído completa, quienes han intentado leerla y quienes ya la hayan releído, es evidentemente una pregunta sobre la búsqueda. Y Oliveira lo que es un empedernido buscador, como él lo dice, un matador de brújulas, siempre están, y los primeros 6 capítulos en orden cronológico, también lo veremos como siempre están recurriendo a que como Oliveira y la maga están buscando nuevas formas de vivir. Y yo creo que esas preguntas no están muy lejos de nuestra vida en este momento, yo creo. Con tantas preocupaciones que podemos estar teniendo por muchas tensiones desde la llamada, y ese es un término que me aprendí hace poco y desde entonces no paro de utilizarlo, como es desde la ecoansiedad, ¿no? Desde todo lo que está suponiendo el cambio climático, pero también todo lo que supone una realidad creada por, digámoslo en lo micro, un algoritmo, pero pongámoslo en lo macro también, unos conglomerados comerciales gigantescos que de alguna manera determinan lo que una persona promedio, puede que no nosotros aquí hablando de Rayuela y de Julio Cortázar en esta muy rica tarde de octubre, pero para lo que mucha gente significa la realidad, puede estar prácticamente construida por mucho de esto. Y si algo se cuestiona esta novela es de dónde viene ese sentido que le damos a la realidad. Y lo que estamos viendo en realidad es un tipo que solamente tiene como herramientas el lenguaje, intentando quebrar el lenguaje con el lenguaje para poder llegar a otro tipo de pensamiento y entender su vida desde otra perspectiva. Terminará en otra cosa, terminará literalmente metido de mierda hasta el cogote. Quien haya pasado ya la parte de Manuel sabe a lo que me refiero, y quien no, pues ya lo verá, que esa es una de las figuras de la novela. Entonces, si les parece, vamos a... Bueno, yo cogí el micrófono de una vez porque como afanado estoy de arrancar a hablar, pero no sé si alguien quiere presentarse, pues por mí que lo hagan todos, pero no quiero presionar a nadie, pero siempre está bienvenido si alguien se quiere presentar, si alguien quiere contar, porque está acá. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido, que no te habías podido conectar.
pero si alguien, no sé si quieres ser tú, Iván, o estoy siendo un poquito aprovechado, pero si alguien se quiere presentar antes de que ya demos inicio a esta primera sesión en la que lo que vamos a hacer es prácticamente poner en contexto Rayuela. ¿Listo? Lo vamos a poner en contexto desde una parte cultural y literaria dentro de la historia literaria latinoamericana, pero vamos también a entender un poquito cuáles son esas semillas que empiezan a germinar en Cortázar y que terminan floreciendo, digámoslo así, en Rayuela, tienen mucho que ver con el surrealismo, y quien haya tomado, muchos aquí ya y otros han visto la conferencia o si la han alcanzado a ver, tiene que ver con el surrealismo, y me interesa que veamos muy bien cómo hay ciertos elementos anteriores a Rayuela, siempre para entender, ojo, no para decir, ah, claro, Rayuela se entiende desde esto, sino para entenderlos como puntos de partida, para saber lo que Cortázar va a hacer con eso y cómo lo va a transformar. Y si alcanzamos, y si no somos, como bien decimos acá, una palabra que es un poco horrible, pero que es buenísima, y si no estamos siendo muy garosos, espero que alcancemos a analizar por lo menos los primeros 3 capítulos de manera textual. Acá, como creo que se debe dictar cualquier club de lectura o clase de literatura, tiene que ser con texto en mano, con lápiz en mano. Si no subrayan, no tienen que hacerlo, no es obligatorio, pero sí la presencia del texto es fundamental, porque lo que queremos es que la novela no quede solamente en palabras, sino que siempre veamos cuál es su asidero físico, textual, y así nos reencontramos con la cita textual, que es una hermosa amiga y que cae bien en muchos momentos de la vida, si no todos. Ahora sí me callo. ¿Alguien quiere presentarse? ¿Alguien quiere decir unas palabras? Bienvenidos. Bueno, Bueno, ya pues yo que, ¿quién va? Lo hemos hecho a la vez. Iván, gracias Adrián, no, ya que Camilo me mencionó, pues bueno, paso a presentarme de una vez. Mi nombre es Iván Loaiza y vivo en Envigado. Un poco para ir entrando en materia, esta es la primera vez que digamos, no iría enfrento, pero sí me pongo al frente de Rayuela, y siempre la he tenido así como en mente, como algo como mítico, por decirlo así. Sabía un poco la relación de su nombre, sabía de las casi que infinitas posibilidades de leerlo, pero nunca se me había pasado pues como por la cabeza. Lo tenía desde hace varios años ya en mi biblioteca, y cuando salió esta oportunidad yo dije, bueno, pues entonces voy a aprovechar esta la oportunidad para meterle diente. Ya había estado en un par de clubes de lecturas con Camilo. Ahí ya pues como disfrutaba bastante esa forma de abordar el texto, entonces bueno, no lo dudé más. Así que bueno, tengo como esa expectativa de empezar a desgranarlo mejor, porque ya pues que me leí los primeros 10 capítulos, un poco más, eh, quedé un poco como anonadado con algunas cosas, del justamente por qué me hiciste saltar a este punto, por qué estoy acá, qué me quiere decir, por qué ese cambio de primera a tercera persona. Bueno, un montón de preguntas. Entonces, bueno, por aquí estoy y espero pues compartir bastante con ustedes. Iván, muchas gracias, bienvenido. Y qué bueno que ya tengas esa sensación, porque de eso se trata saltar, ¿cierto? Y es muy importante, y no lo digo únicamente desde la caricatura, es muy importante pensar siempre en la experiencia de pasar las páginas y de saltar y de moverte físicamente entre un capítulo y otro. Esto está hecho a propósito, y de buscarlo y de encontrarlo. Por fortuna está numerado, no como otras novelas, digamos, que tienen una cantidad de capítulos y no tienen número y uno queda perdido o tiene que escribir absolutamente todo. Gracias, Iván. Alguien, creo, Adrián, ibas a hablar tú, me parece. sí, bueno, primero saludar a todos. Yo simplemente, bueno, me llamo Adrián, vivo en Ciudad de México. Hay una buena representación en el curso de chilangos, aunque yo soy de España. Me han adoptado aquí muy bien. Y simplemente, pues nada, me he apuntado a este curso con muchas ganas. Admito que va a ser mi primer contacto con Julio Cortázar. Leí su libro de clases en la Universidad de Berkeley y la verdad que pues me encantó. Siempre me ha gustado los autores latinoamericanos en general, pero entrar a partir de Rayuela pues en todo el movimiento del boom latinoamericano, etcétera, pues la verdad que me emociona y me gusta mucho. Y la verdad que había una frase
que he leído los primeros capítulos que andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. No sabía que pertenecía a este libro, ha sido una grata sorpresa, así que la verdad que el inicio, inmejorable. Y muchas gracias. Adrián, gracias y gracias por traer el tema de las frases y las redes sociales. El pobre Cortázar ha sido lo más prostituido en memes, frases, y le han atribuido unas cosas espantosas. Bueno, a García Márquez le atribuyeron una carta de despedida por su cáncer, la cosa más espantosa. En fin, en verdad hay que cuidarse de lo que uno lee en imágenes en las redes de Cortázar. Qué bueno que sea la primera vez y que hayas leído Clases en Berkeley. Ese es un libro que yo recomiendo muchísimo, muchísimo, porque bueno, Cortázar no podemos olvidar que en Chivilcoy y en Bolívar, en Argentina, antes de ir a París, es profesor. Él arranca siendo profesor de provincia de español y de literatura, entonces vuelve después en Berkeley. Y eso que va a Berkeley después de haber negado una invitación a la Universidad de Columbia, porque los acusa de querer robarse todo el talento latinoamericano y les dice que no, en su momento más afiebrada de la revolución antiimperialista y anticolonialista. Ese es un libro que también recomiendo mucho y tiene un capítulo muy bueno sobre la literatura erótica y el humor, que también lo recomiendo muchísimo porque una de las grandes críticas que le hace Cortázar, por ejemplo, a lo que es la herencia española, es la falta de erotismo y la gasmoñería y ser tan pacatos y no tener, y de eso él en algunas entrevistas explica que de allí reside como la fascinación con lo francés más que con lo español. Y es muy chistoso, hay un viaje que él hace a Madrid, me parece, debe ser yo creo que debe ser no, debe ser en los 50, 56, 57, y va leyendo a Antonin Artaud en el metro y como un niño chiquito lo va mostrando a sus compañeros de vagón esperando espantarlos. O sea, obviamente lo lleva un poquito a la parodia, por supuesto, pero ahí él revisa muy bien todo. Yo creo que había cosas eróticas españolas que de pronto no había leído, claro que Cortázar había leído muchísimo. Pero bueno, ese libro se recomienda muchísimo y sí, esa es una de las frases icónicas de esta novela y que en gran medida resume, puede ser una de las, no voy a decir tesis porque sonaría a comprobar un trabajo académico, pero sin lugar a dudas es uno de los tablas, si se quiere, para utilizar otra escena de otro capítulo sobre las que se sostiene esta novela. Y de hecho, en orden cronológico, la novela más o menos hasta el capítulo 10, 9, es toda una puesta en marcha de cómo vivir París sin un mapa y cómo vivirlo con criterios distintos a los normales, es decir, pongámonos una cita tú y yo en el café a tal hora. Dicen, no, 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 así es muy fácil. ¿Y dónde queda el misterio? ¿Y dónde queda el vértigo? Que tiene su encanto, ¿no? ¿Quién no ha tenido un buen encuentro al azar? Esos son los que más se recuerdan, más que hay que dar por WhatsApp, digámoslo para ponerlo en términos contemporáneos. Adrián, gracias. ¿Alguien más? Bueno, Bueno, yo, sí, Bueno, dale tú. no, No, dale, dale, dale. dale. yo digo rápido, yo soy Paola, después de algunos años Paola Vergara, después de algunos años de vivir en Washington, estoy hace unos meses en Panamá, entonces estoy desde Panamá ahora. He estado en algunos clubes con Camilo y pues me gusta la literatura, pero pues no soy ni una experta ni nada, pero me encanta leer de todo. Julio Cortázar lo había tenido siempre ahí en remojo y había oído algunos audiobooks de él, sobre todo cuentos, el de pequeños, ¿no? Las instrucciones para sacarle cuerda al reloj. Y cuando yo empecé a oír esas cosas, yo dije, este tipo, ¿cómo se le puede ocurrir eso? O sea, me pareció una cosa, wow. O sea, a mí este tipo me parece una cosa increíble, la verdad. Entonces, claro, me puse a oír Rayuela en audiobook y yo dije, no, pues no entiendo un carajo, ¿cómo me voy a, o Qué sea, nada, difícil. sí, la tengo que comprar. Sí, claro, como no, uno no latinoamericano no se había leído Rayuela a pesar de haberla oído tanto y todo. Entonces la compré y me senté a leerla y yo dije, no, yo necesito ayuda para esto porque esto me supera, me supera. Entonces cuando tú mandaste justo en esos meses lo del club me pareció magnífico y yo dije, me uno. Y a mí me encanta porque me parece, me encanta, porque él habla de todo, o sea, es que él empieza a decir una cosa y después se pone a pensar en los zapatos de goma
cuando estaba con la maga en algo y empezó cuando estaba chiquito y sus zapatos de goma. Entonces eso me parece, porque él vomita y dice todo, y lo dice de una forma espectacular que también me pongo a pensar en los zapatos de goma y dejo de lado lo que venía. O sea, me parece increíble. A mí este señor me supera, además me parece el más sexy del planeta, en todo. Me fascina. Sí, o sea, como todo lo dice y me parece, me encanta. Entonces, por eso estoy acá. Muchas gracias, Paola. Además, debo decir, nunca había tenido la experiencia de oír Rayuela en un audiolibro y me imagino que puede ser complejo. O sea que Claro, gracias, no había oído eso y tampoco lo último, que también me parece tan meritorio como lo primero, que por lo sexy. También siempre es también. siempre es una muy buena razón. Juana y Diana, creo que van a hablar. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Juana Obando, vivo en Buenos Aires hace muchos años. Em, Leí con Camilo Rayuela hace un montón de años también y no lo había vuelto a leer desde ese momento. Em, y no, o sea, intenté hace unos meses y no me enganchaba. O sea, la misma fascinación que, que me generó a los 17 18 en este momento me generaba como otra cosa, como que lo veía. eh, de hecho, me sorprendiste, Gami, con esto que dijiste de la edad de Cortázar. Nunca había hecho los números de cuando publicó Rayuela, pero o sea, por lo que hemos leído, siento va hablando a alguien mucho más joven. Entonces hay momentos en que lo siento como dando lecciones de vida de cosas que todavía no ha vivido, como mirando un poco desde arriba. También me di cuenta de que me cuesta mucho separar a Cortázar de Oliveira, y creo que no es una cosa, no creo que sea un vicio solo mío, sino que hay tantos textos de Rayuela leídos por Cortázar, por la voz de Cortázar, que cuando veo diálogos de Oliveira no los oigo en mi cabeza con el acento de Cortázar, con las R's y el argentino mezclado con el español. Entonces no sé, ahí voy intentando otra vez y lo estoy disfrutando. Bueno, Juana, muy chévere, gracias. Y sí, Juana, de hecho, yo le dirigí a Juana el trabajo de grado sobre Rayuela, ya hace algunos años. O sea que mira qué chévere volver a leerlo. Lo último que dices es interesante, no solamente desde cómo puede uno confundir, y pasa, y es normal que pase, el autor con el personaje, pero también a mí me gusta mucho en los clubes también siempre hacer referencias a cómo se puede aprender a leer mejor, y ese es fundamental. Y es esa gran diferencia porque, porque de alguna forma lo que le falta a Oliveira es toda la parte infantil a la que Cortázar nunca renunció. O sea, Oliveira es todo menos infantil. De hecho, es pesadamente adulto y pesadamente encarcelado en todo lo que un adulto está encarcelado cuando cree estar liberado de absolutamente todo. Quien ya haya leído La burla, por ejemplo, a la carta que envía el hermano desde Buenos Aires, el hermano abogado. Ese es un capítulo que lo que está haciendo es burlándose de todo lo burgués y diciendo nosotros somos la bohemia que está acá. Entonces se siente liberado de los yugos de todo eso, pero es que sus yugos son otros. Y que si fuera a través del juego, que Cortázar lo hizo siempre, bueno, no tendríamos novela si lo hubiéramos hecho, o por lo menos no sería esta novela. Juana, gracias. Diana, ¿te ibas a decir algo, me parece? Sí, hola. Em, bueno, yo he leído Rayuela, creo que esta es la cuarta vez. La primera vez la leí cuando tenía como 20 años en la universidad y no entendí absolutamente nada, o que yo me acuerde que haya entendido, no entendí gran cosa. Luego, hace como 3 años la retomé y fue como si me hubiera hecho explosión adentro, o sea que tenía que releer y releer varias veces porque tiene frases muy profundas, o sea, hay una filosofía muy grande, no solo detrás de Oliveira, sino de la maga, que es como puro instinto salvaje, como yo siento que él al principio cuando hablabas de lo misógino de la novela, yo no le veo lo misógino por ningún lado, porque para mí ella es lo que él quisiera hacer, pero eh,
no sé, es como la comparación del ser humano, del Homo sapiens evolucionado, entre comillas, y el instinto animal, ¿no? Ella es, y él tiene que esforzarse mucho y no logra alcanzar eso, ¿no? Y bueno, y la última vez fue hace poco, curiosamente hace como un mes, entonces cuando vi el club de lectura no estaba segura porque dije, pero la acabo de leer, y sin embargo fue una sorpresa volverla, la empecé a leer, leí los 10 capítulos ayer, y dije, "Uy, que es increíble cómo habla siempre distinto, ¿no? Lógico, uno relee, creo, cualquier libro y siempre hay una lectura distinta porque pues uno mismo siempre es diferente también, pero es que Rayuela es especial, ¿no? Es como, hay tanto material, o sea, hay tanto para digerir que pues que leerla y releerla, no, pues no está de más. Entonces al final me animé porque soy un poco intensa con Cortázar, no he leído mucho, quiero aclarar porque he leído Rayuela así varias veces, he leído historias de famas y de cronopios, y últimamente estaba leyendo cartas, las cartas de Cortázar, pero este proceso que he tenido con Rayuela a lo largo de mi vida me ha hecho como declararlo mi autor favorito sin haber leído completamente su obra. Y les quiero contar eso porque con él me sucede algo muy particular y es como una obsesión más por el artista que por la obra, ¿no? Y eso me sucedió a raíz de Rayuela. Yo decía, alguien que escribe esto es una persona que se ha pensado mucho, que ha vivido, entonces, que ha vivido como sin tragar entero, ¿no? Sino que ha digerido la vida, por así decirlo. Entonces, bueno, quise estar acá porque supongo, ¿no? Está esto en común, ¿no? No porque sí estamos las 16 personas, contigo 17 creo, y chévere uno poder compartir esos, lo que decía, como tanto que hay por digerir, no solo de la obra, sino del autor, con otras personas que que compartamos el mismo interés. Diana, muchas gracias. Creo que hablas en gran parte por todos y yo también me incluyo, incluso siendo el que lo dirige, porque siempre volver sobre una novela así como arrancaba, tiene esa pregunta también muy a lo Oliveira de cómo va a ser esta vez, porque sabes que no tiene el mismo flujo narrativo que puede tener otra, no tiene los mismos conflictos, sino que va a haber otra. De allí que hay algo que recupero y aprovecho ya en este diálogo que estamos haciendo para ir metiendo cosas que igual iba a decir más adelante, pero aprovecho mientras se van mencionando y es eso tan mágico que tiene la novela y que ya lo dice el tablero de dirección. A su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. Y yo creo que los dos libros en los que habla Cortázar, por supuesto, es el cronológico y el del tablero de instrucciones, pero también son otros dos libros. Juana, y aquí yo estoy un poco contigo, Diana, y seguramente con lo que tú acabas de decir, también es otros dos libros, el de la juventud y el de la edad adulta. Y yo creo que ahí son dos libros completamente diferentes. Quien no lo haya leído a los 18, pues no quiere decir nada, me explico. Pero este libro sí tiene una increíble balanza en la que, como veremos, hay unos capítulos narrativos, la maga Oliveira caminando, el Club de la Serpiente, el apartamento de Morelli, luego Krepten, Travel, Talita, Montevideo, es decir, cosas que ocurren. Y luego hay otro campo que es completamente de disertación, es una especie de blog de notas de Oliveira, de Morelli y de una cantidad. Esta parte, la parte analítica, ensayística, por lo general es la que uno se salta cuando tiene 16 años, porque no la entiende, y eso siempre es honesto. Es decir, no tengo ni idea a qué se refiere esto con hablando de un mandala y un chamán en, ¿cómo dice? Un chamán en pañales danzando, no tengo ni idea. Yo prefiero irme al café con la maga de Oliveira. Y de allí que los más leídos sean los primeros 9 capítulos, que son la búsqueda etérea de la maga. Porque ya a partir del 10 arrancan las conversaciones en el Club de la Serpiente. Y uno a los 18 todavía se sabe su Nietzsche, sí, se ha leído El extranjero, se sabe su existencialismo, pero hay un punto en el que le pierde un poco la pita, ¿cierto?
Y ahí ya, ni idea un poco. Y ni hablar de las morelianas, porque es que la moreliana tiene que ser ese campo, lo vamos a ver ahorita, pero es ese campo también de experimentación, de cómo decir lo mismo desde otro lenguaje. Y eso es lo que habla también mucho de la Rayuela y del Salto. Esta novela se puede decir que es casi que, como dice Cortázar en las cartas, y de pronto tú ya llegaste a eso, como los ojos facetados de la mosca. Como la mosca no tiene una forma, sino que toda la mosca está distintas facetas. Esta novela es un intento constante de estar viendo desde múltiples ópticas, desde múltiples lentes prácticamente, un mismo problema y cómo resolverlo. Y lo que ese problema acontece en otras cuestiones, por supuesto. Pero hay una obsesión y esa obsesión se trata prácticamente de Oliveira buscando un absoluto. Entonces, es increíble como también son otras dos novelas y claro, ahí es donde uno empieza, es decir, no creas, a mí el capítulo del glíglico no digamos que sea el capítulo que me entre más fácil, ¿no? Pero también me parece, y esto sería muy cortasariano, muy legítimo del lector rechazar un capítulo y decir yo ya no estoy o ya no me genera esto, ¿no? Pero me parece que todo eso son los juegos que también la propia novela como que abraza un poquito, porque sin lugar a dudas, esta es una novela sobre, como ya lo decíamos, sobre la búsqueda, sobre la aventura de encontrar, pero también con el inmenso miedo de qué tal que lo que encuentre no valga la pena, o qué tal que el encontrarlo me deje en el vacío. La gran obsesión que va a tener Oliveira a lo largo de toda la novela es dar con el absoluto. ¿Dónde está ese absoluto? ¿Dónde está ese transversal que está en todos? ¿Dónde está aquello que no requiere traducción? ¿Dónde está aquello que no requiere intermediación? Que es puro, que es la pulpa misma. Pero entonces dice, pues pucha, y ahí se conecta con el budismo. ¿Qué tal que sea un círculo y ese círculo sea vacío? Es decir, ¿qué tal que llegar a esa revelación sea la pérdida de la cordura? Es decir, la pérdida de lo que tiene para poder entender. Porque es que esa es otra de las grandes revelaciones, perdón, revelaciones no, otra de las grandes discusiones y quienes hayan leído hasta los 10 capítulos ya lo han visto, es en esa increíble lucha de Oliveira constante con el lenguaje. ¿Cómo hago para decir esto que tengo que decir, pero que este lenguaje no me permite decirlo? Porque este lenguaje está viciado, porque el lenguaje es el pensamiento. Entonces, si yo quiero pensar distinto, ¿cómo hago para librarme de esta jaula invisible y visible que es el lenguaje? De ahí sale la famosa perras negras, ¿no? Que saltan debajo de la mesa y muerden. Las perras negras son las palabras que están, pero ya, como con suerte llegaremos, si es que llegamos en esta sesión y si no, no se preocupen que llegaremos, también es esa amenaza que sale siempre y que uno tiene que prender las alertas cuando el narrador dice, a veces me pregunto si esto no es más que escritura. Es decir, si esto no es más un tema para escribir sobre algo que en últimas no va a ser buscado para ser desarrollado. Dicho en términos de William Vinascoche, mucho tilín, tilín y de aquello nada, ¿no? ¿Cuánto de esto es en realidad un problema que yo voy a buscar solucionar de mi vida y cuánto de ello se queda en el tercer cigarrillo del insomnio? Y fíjense que si uno lo empieza a ver desde esa perspectiva, ya podemos adelantar cosas. Uno de los grandes temas, Diana, que tú ya estás diciendo, y claro, dijiste ya la mitad del club de lectura, fíjate, me ahorraste la cantidad, o nos ahorraste más bien, y es que uno de los grandes y más fascinantes temas de esta novela es esa lucha, si se quiere, o si queremos ponerlo desde el tema chismoso, que siempre suena mejor, es esa increíble envidia que le tiene todo el club de la serpiente a la maga, porque no son capaces de vivir la vida como ella la vive. Y entonces todos se lo pasan leyendo cuanto cae en sus manos y analizando todo cuando esta va por ahí tranquila y va viviendo todo lo que ellos anhelan vivir. Y ese es un filtro que no se puede quitar, así como no se puede poner. Se nace o no se nace con eso. Pero uno no es capaz de apagar su percepción y realización del mundo. A quien le interese esta dicotomía, esto no le gustaría a Oliveira, pero a quien le interese esa dicotomía, hay un libro muy bonito que ya yo no me canso de recomendar, pero que esta edición yo la tengo en inglés,
pero que es el novelista ingenuo y el novelista sentimental de Pamuk. Son las charlas que él dicta, son las Norton Lectures que él dicta, y arranca hablando de ese poema, que también lo tengo por acá, pero bueno, tampoco me voy a poner aquí a sacar todos los libros, pero que es ese ensayo de Schiller que se llama La poesía ingenua y la poesía sentimental, en la que él hace la diferenciación entre el poeta ingenuo y el poeta sentimental, que no es otra forma de entender si uno vive la vida de manera intuitiva o si vive la vida de manera racional. Si uno lee de manera intuitiva o si uno lee buscando las costuras, los temas y los desarrollos. Entonces, quien lee buscando únicamente las costuras, difícilmente pasa a través de la experiencia, ¿cierto? La experiencia más, podemos decir que siempre una de las experiencias más fulfilling, es decir, que más, así como abarcadoras, llamémoslas así, son aquellas que pasan en el momento en el que la razón se desconecta y sencillamente somos. Y sencillamente estamos allí para sentir, es decir, nos liberamos de uno de los grandes yugos identificados por la poesía y reforzados por el surrealismo, como es la razón. ¿Cómo hacemos para liberarnos de la razón y poder vivir de una forma en el que las cosas no son únicamente para ser analizadas? Y piensen, por ejemplo, en ese fragmento, en esa cita, en esa carta de Cortázar, en la que él dice, bueno, la vamos a ver ahorita más adelante, pero es en la que él dice, cuando llega a París, y él de repente dice, llevo 4 meses en París, es una de las cartas más increíbles y que uno la debería tener encima de la cama, como un recordatorio para la vida. Pero él dice, llevo 4 meses ya en París y es increíble cómo las facultades intelectuales invaden las emociones puras. Es decir, se tiende a intelectualizar el mundo. Dice, todo lo que antes era natural ya es analizado. Y dice, ahí está el gran peligro. No puedo dejar de sorprenderme. Porque si yo ya entiendo la razón de las cosas, me dejo de sorprender. Y les voy a contar una anécdota, por ejemplo, que siempre vinculo con esa cita y se me sale casi que de manera natural. No sé si se acuerdan, y espero no estar arruinándole a alguien algo, hacer este tipo de spoilers, pero no sé si se acuerdan, en Magic Kingdom, en Disney, en Orlando, había una atracción, yo fui de chiquito y mis papás me llevaron, había una atracción que se llamaba La Mansión Embrujada. Y uno iba en estos carritos, ¿cierto? Y había un momento en el que uno pasaba al frente de lo que era un salón de una gran mansión decimonónica. Y, y yo veía chiquito las parejas de fantasmas bailar y yo no podía explicarlo. Es decir, no había razón que yo pudiera explicar por qué estaba. Entonces, para mí casi que eran fantasmas. Hasta que de repente una vez estaba, y no, esta parte del nacionalismo que le pasa, no lo voy a olvidar, había un grupo de japoneses en el carrito de adelante y encendieron una linterna y supe que era todo lo que ya muchos de ustedes habrán adivinado, era proyectado con un video beam. Y de repente ahí todo el misterio cayó, ¿cierto? Y entonces cuando uno piensa en hasta qué punto ese misterio debe seguir en la vida, eso es una de las grandes preguntas, ¿cierto? La vida entera cambia como civilización occidental, si se quiere, en el momento en el que pasamos del mitos al logos, ¿cierto? El momento en el que entendemos y aceptamos la explicación de la realidad y de nuestro entorno inmediato de manera mítica y cuando únicamente la entendemos de manera lógica. Juana, perdóname, ya te iba a dar la mano, pero me embalé en otra cosa, ya te doy la, bueno, o si la entiendo más bien de manera lógica, ¿cierto? A mí hay una experiencia que siempre me ocurrió y fíjense cómo muchas cosas que uno, o por lo menos que yo pienso, me terminan recayendo en esa balanza la maga Oliveira, ¿cierto? Y es como una vez que fui a Guatavita y de repente hubo un momento en el que me pude conectar con todo el espacio, estaba lloviendo, fue como mi momento místico de sabiduría ancestral, porque conecté con el agua, con el verde, con la humedad, con todo y dije como, esto es, o sea, esto es lo muisca,
¿cierto? Esta cosa acuosa, esta vida, pero esta humedad y está absolutamente todo, ese momento en el que uno se separa y solamente como que siente tan difícil, ¿cierto? Como ese desconectar. Pues bien, una de las grandes frases de esta novela, Adrián, tú ya trajiste una, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que, bueno, íbamos a encontrarnos, no, no es así, la acabo de decir mal, pero hay otra que es muy importante y es aquella que cuando Oliveira le dice a la maga, ¿para qué te pones anteojos si no los necesitas? Dice, deja de preguntar datos idiotas. ¿Para qué te vas a poner anteojos si no los necesitas? Y eso es una forma de decirle como, tú no necesitas eso que explica el mundo, ¿no? Y claro, uno puede decir, ay, tan condescendiente. Sí, si se quiere. O tan machista. Sí, si se quiere. No voy a decir que no. Pero yo por lo menos lo entiendo desde otra óptica. Desde una óptica casi que de la rendición. De decir, mamita, usted ya está allá. O sea, todos aquí estamos como buscando cómo llegar a donde usted ya está. Y por eso esta novela terminará en el capítulo 36, la primera parte, en el apartamento de Morelli, con todos evocando a la maga, en un círculo, y sobre todo un círculo que rodea a Oliveira. Y todos diciendo, claro, ella sí sabía. Y Babs borracha va a estar gritando, ella siempre lo supo y ya no sabemos dónde está. Casi que una especie de pitonisa, una especie de esto. Entonces, si el personaje principal es la maga, bueno, no, mentira, no voy a ir hasta allá, no voy a decir quién es el personaje principal, pues sí, uno de los grandes personajes de esta novela y que sintetiza ese propósito narrativo de la novela, que es la búsqueda de otra forma de pensamiento, de otra forma de vida, ¿cierto? La novela en gran medida lo que va a intentar establecer, y eso quiero que lo veamos ahorita en un pequeño videíto de Cortázar, es sobre todo cómo se le encuentra el quiebre, porque decirlo es muy fácil, pero decirlo no es más que literatura, ¿cierto? ¿Cómo se le encuentra el quiebre en realidad a que se pueda pensar y vivir desde el otro lado? Y eso es muy interesante. Muchos de ustedes ya han leído, por ejemplo, los cuentos de Cortázar y los cuentos fantásticos de Cortázar y sobre todo la forma como él los explica en su teoría del cuento. Siempre hay este seguimiento de lo que ya decía Wordsworth del suspension of disbelief, la suspensión del descreimiento, ese momento en el que hay una inversión de las categorías de lo que es normal y de lo que no es normal. Y de repente la realidad sigue avanzando. Los cuentos fantásticos de Cortázar, casi todos, consisten en eso. Y me adelanto a decir, ahorita vamos a ver una muy bella imagen de Edgar Allan Poe, y eso sale en gran medida de la forma del terror de Edgar Allan Poe, que cada cuento lo arranca prácticamente diciendo, lector, yo era como usted, un tipo normal, hasta que mire lo que me pasó. Es decir, la vida de los personajes de Cortázar era como nuestra vida, hasta que algo les ocurre. Pero ese algo, ¿qué lo desencadena y qué lo permite? ¿Cierto? Y esa es una pregunta que a mí me gusta mucho hacer siempre, vinculada a ¿para qué lee uno? Yo leo por lo menos para encontrar esos espacios por donde puedo quebrar la forma normal de entender las cosas. Y si se fijan, eso no es más que el capítulo 73, el gran fuego sordo que pasa por los parvos zaguanes. Esos espacios donde se generan los intercambios. Entonces, obvio que un club de lectura arranca hablando quien lo dirige, que soy yo, pero es imposible que no arranque sin que escuchemos al propio Cortázar. Así que voy a ponerles un fragmento. Este es de un documental creo que estoy casi seguro que es un documental de Fragment de Tristram Bauer, pero no estoy del todo seguro. Espérense que se me acaban de perder. No sé dónde. ¿Ustedes me están viendo? Sí, te vemos. Sí, Espérate un súper. momentico, qué raro, ¿no? A ver, segundo. Un momentico, que es que se me ponen las dos páginas, se me ponen las dos. Un momentico, a ver, cambiar de pantalla. Cambiar de pantalla.
No, tampoco los veo. Ok. Un momento. Ya, acá aparecieron. Bueno, si no los veo durante lo que dure esto, bueno, ahí vamos a seguir. Por lo pronto voy a... Listo. Muy bien. Ahí deberían estar viendo, ¿cierto? Voy a agrandarlo todo lo que pueda acá. Bueno, voy a poner aquí este. Aquí ya, sí, ya, aquí ya los estoy. Perdón, es que a veces Zoom se vuelve un rollo. Muy bien. Arranca un poquito distorsionado, pero luego se compone. ¿Ahí están oyendo el piano? Listo. Que je me promenais dans le temps, quand je pouvais me promener à Buenos Aires. Et chaque fois que je me promène ici à Paris, seul, surtout la nuit, je sais très bien que je ne suis pas le même qui, pendant la journée, mène une vie ordinaire et normale. Je ne veux pas faire du romantisme bon marché, je ne veux pas parler d'état second. Mais il est évident que ce fait de se mettre à marcher dans une ville comme Paris ou Buenos Aires, la nuit, cet état ambulatoire où à un moment donné on cesse d'appartenir au monde ordinaire, me situe par rapport à la ville et situe la ville par rapport à moi dans une relation que les surréalistes aimaient à appelée privilégiée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se produit vraiment le passage, le pont, les osmoses, les signes, les découvertes. Tout ce qui finalement a donné une grande partie de ce que j'ai écrit comme roman ou comme nouvelle. Marcher dans Paris, et c'est pour ça que je qualifiais Paris de ville mythique, marcher dans Paris signifie avancer vers moi. Mais c'est impossible de le dire avec des paroles, des mots, ça. C'est-à-dire que dans cet état où j'avance un peu perdu dans une distraction qui me fait regarder des affiches, des enseignes de bistrot, des gens qui passent, et établir tout le temps de relations qui composent des phrases de bribes de pensée, de sentiments, tout ça crée un système de constellation mentale et surtout de constellation sentimentale qui détermine un langage que je ne peux pas exprimer par les mots, par les paroles. C'est à ce moment-là où il y a à Paris, par exemple, des lieux qui ont été toujours privilégiés pour moi. Je pourrais vous citer un, le premier qui me vient dans la mémoire. Là, tout près d'ici, au Pont Neuf, à côté de la statue d'Henri IV, il y a un réverbère dans le fond, là où on descend pour prendre les bateaux-mouches. La nuit, à minuit, quand il n'y a personne, ce coin-là, solitaire, c'est absolument pour moi un tableau de Paul Delvaux. Et il y a le sentiment du mystère qu'il y a dans les tableaux de Paul Delvaux, cette imminence d'une chose qui peut paraître, qui peut se manifester et qui vous met dans une situation qui n'a plus rien à voir avec les catégories logiques et les événements ordinaires. Je pourrais aussi vous parler du métro à Paris. Le métro a été toujours pour moi un lieu de passage où il me suffit de descendre dans le métro pour entrer dans une catégorie logique tout à fait différente, ou des catégories logiques. Mon sentiment du temps change. D'ailleurs, dans une nouvelle, L'homme à l'affût, il y a un personnage qui découvre que le temps est complètement différent quand on est dans le métro que quand on est en surface. Et il peut même le prouver logiquement.
Ça, c'est le sentiment, une expérience que moi j'ai au moins une fois tous les 15 jours. C'est-à-dire brusquement découvrir que dans certains états de distraction dans le métro, on a le sentiment qu'on peut habiter dans un temps qui n'a aucun rapport avec le temps qui existe en surface quand on sortira une fois de plus dans la rue. Et il y a aussi les galeries couvertes, la galerie Vivienne, il y a tous ces endroits de Paris que les gens parcourent pour aller à la recherche d'une boutique et qui pourtant étaient les lieux hantés de l'autre Amont, dans le quartier de la Bourse. Toutes ces galeries couvertes qui font un Paris absolument magique, mystérieux, et c'est ce que j'appelle mythique. Este fragmento creo que estaba en la conferencia de París de Cortázar, me parece, o de pronto ya lo habían visto en redes, pero me parece que es muy importante traerlo siempre que uno va a empezar a hablar de Rayuela, porque Rayuela es una novela y esta es una parte muy interesante. Aquí ya vamos a empezar a hacer una introducción ya un poco más a partir de esto, pero luego localizarla a la novela. Pero es muy interesante cuando uno tiene en sus manos una novela como Rayuela, que en gran medida juega a poner en marcha las íntimas conexiones y relaciones entre la literatura y la vida, de manera directa, de manera que la enfrenta. Por supuesto, el término autoficción no se va a empezar a acuñar sino hasta el 77 y por demás no se va a empezar a escribir en un formato de autoficción, pero vale la pena el ejercicio de imaginarse qué hubiera pasado, algo mágico, absolutamente, si la autoficción hubiera estado y Cortázar hubiera escrito de una manera, porque es evidente que todas las experiencias que va a poner en boca de Oliveira y que va a poner en boca de la maga son las propias experiencias que a él le van a ocurrir cuando llega a París. Y esto no lo dice un lector romántico empedernido, lo dicen las cartas. Y más que lo que dicen las cartas, sobre todo lo que dicen es cómo Cortázar empieza a escribir pequeños textos desde que llega a París por primera vez en 1950 para hacer una pequeña estancia de 1 o 2 meses y luego definitivamente en el 52 empieza a escribir lo que él llama pequeños papelitos de lo que supone el intercambio y la experiencia de llegar a una ciudad como París. Esa ciudad, tal cual como París, digámoslo, cuando hablamos de ella en la literatura latinoamericana, no la estamos hablando únicamente como un destino como cualquier otro. De alguna manera, lo latinoamericano durante el siglo XX también giró en torno a París, como lo hicieron muchos otros movimientos, digámoslo. Pero es evidente que la importancia que tuvo París y lo francés en el siglo XX en la literatura latinoamericana es absoluta. No solamente desde las novelas y la influencia marcadamente en Cortázar, por ejemplo, de la Nouveau Roman francesa, de autores como Jean Cocteau y, por supuesto, André Breton, sobre quien vamos a ver ahorita algo, pero también desde una parte filosófica de pensamiento. Y ya decíamos algo también en oposición a esa independencia de lo español. Pero hay otro punto fundamental y es que París tiene el valor, ya lo dice Cortázar en este fragmento, pero París también adquiere el valor de ciudad mítica para lo latinoamericano y todos estos de este cogollito del boom, digámoslo, que tanto celebran Rayuela en el 63, es porque, claro, muchos de estos ya habían estado en París muriéndose de hambre y viviendo a lo La Maga y Oliveira, entiéndase un García Márquez, por ejemplo. Es decir, uno de los mejores testimonios de París es el de García Márquez, que él vivía ahí en el barrio Latina, en la Rue Cujas, subiendo hacia el Panteón, ¿no? Pero era para lo latinoamericano también un destino ineludible.
Si alguien quiere ver un poquito la burla de esto, está la novela El buen salvaje de Eduardo Caballero Calderón, por ejemplo, que es la estancia de este alumno que va a París y no hace más que regodearse con París y nunca logra estudiar. La llegada de Cortázar en el 52 definitivamente va a ser, como ocurre para muchos artistas y escritores, la llegada un poquito a la ciudad del origen. También vieron en la conferencia del París de Cortázar, vimos, y hay especialmente uno, Diana, seguramente tú en la correspondencia ya la viste, pero es esa gran carta, ahorita más adelante creo que la tenemos acá, es esa carta que le escribe Cortázar a Freddy Gutmann, en la cual le dice que lo que él quiere es irse a París para entender finalmente quién es. ¿Por qué es importante esto? Porque ya una cantidad de autores se habían exactamente preguntado lo mismo y habían escogido París como ese destino fundamental. Eso nos llevaría por un derrotero y evidentemente París es uno de los temas más importantes, pero lo que me interesa en el tiempo que queda, y como se fijan ya son las 7 y nos queda media hora de esta primera y maravillosa sesión, me interesa que entendamos no solamente cómo la tradición a través de París y el París que Cortázar va a tomar para desarrollar en Rayuela, sino también un poco para entender desde dónde va a salir esta novela, entendiendo que Cortázar es uno de esos 4 miembros del boom latinoamericano. Entonces, es fundamental pasar por este pequeño álbum familiar, ¿cierto? Y este álbum familiar es lo que el canon, por supuesto, siempre ha abierto a discusiones, pero si entendemos el boom latinoamericano, un poquito como ese mercado editorial que se crea, con estos escritores que se eligen, si se quiere, o que se editan, no podemos pasar de alto cuáles fueron esos autores que definitivamente marcaron la pauta para que existiera a nivel literario y cultural esos maravillosos años que dieron esas novelas y que coincidió con, ¿qué? Con la ausencia de novelística en España, con la ausencia de manuscritos, lo que permite de repente un boom de lo latinoamericano. No digo que no hay un efecto de causalidad, pero sí es evidente que Carlos Barral, cuando se va a buscar y cuando Vargas Llosa se gana el premio Seix Barral y se empieza a leer y se empieza a publicar lo latinoamericano en España, no está de lejos pensar que también tiene que ver con las censuras que 10 años antes todavía se estaba viviendo en España, ¿cierto? Eso es otra coincidencia, pero desde lo literario en que estamos, y esto no nos vamos a quedar aquí eternidades, pero siempre es importante uno armarse ese pequeño mapa o atlas de literatura latinoamericana. Esto es desde el siglo XX, por supuesto, en el que tenemos en primer lugar a Jorge Luis Borges, y lo tenemos de primer lugar no solamente por ser el autor que es, sino también porque es Jorge Luis Borges quien va a publicar Casa Tomada de Julio Cortázar, ¿no? Ahí hay esa, casi como que pasar ese testigo de lo que es el cuento romántico, y el prólogo en la colección de Jorge Luis Borges es muy bonita, dice que entró un joven muy alto, con unas manos grandes, no, lo de las manos grandes lo dice García Márquez, pero habla de un joven muy grande que entrega muy tímido un libro, un cuento que termina siendo Casa Tomada. Borges, por supuesto, ¿qué hace? Borges va a meter toda la cultura literaria, la cultura bibliófila y, por supuesto, un tipo de literatura que tiene que ver con el pensamiento y que tiene que ver con la idea literaria. Y esto estoy siendo terriblemente injusto, resumiéndolo así de rápido y pasando así. Porque hay otro que me interesa llegar, que es Juan Rulfo, que es el de arriba que está fumando, el mexicano autor de Pedro Páramo. Pedro Páramo es una de las grandes inspiraciones que están ahí de manera soterrada, por supuesto, para un García Márquez poder llegar a desarrollar desde Macondo lo que es Aracataca. Perdón, Aracataca no, lo que es Macondo. Desarrollar desde Comala lo que es Macondo. Ya lo pude decir. De nuevo es tomar testigos y tomar señuelas. Abajo está Alejo Carpentier. Alejo Carpentier tiene una de las más fantásticas novelas que yo les recomiendo muchísimo. La ciudad de las luces, el siglo de las luces, perdón, la consagración de la primavera. Es una literatura con un nivel cultural alto, porque pues Carpentier, y cuando digo nivel cultural digo que es un tipo de escritura demandante desde un punto de vista cultural por muchas referencias, sobre todo en la consagración a la primavera,
y habla claramente de lo que es el surrealismo y del movimiento surrealista y del auge del surrealismo. Carpentier va a tener de ahí un papel también importante porque Carpentier viaja a Francia gracias a Robert Desnos. Si hay un boom latinoamericano que es el cogollito de los cuatro, también hay un cogollito de los cuatro del surrealismo francés, que son André Breton, Luis Aragón, Robert Desnos y Philippe Soupault. Y Carpentier logra irse de la Cuba de Batista, en un barco que devolvía a unos periodistas franceses, luego de una convención internacional, entre los cuales iba un muy joven Philippe Soupault, famoso por hacer sus sesiones de hipnotismo, y es quien se lleva a Carpentier, y es el primer contacto directo e inmediato que un escritor latinoamericano va a tener con el surrealismo, porque llega además en 1928, el momento del fulgor más grande, y lo va a desarrollar, y por supuesto es Carpentier quien va a definir cómo es y en qué consiste el realismo mágico. ¿Se acuerdan en esa famosa conferencia dictada en Caracas? Ahorita no me acuerdo la referencia exacta, pero ahí él es el que él explica cómo haber visitado el surrealismo es lo que le permite entender desde cierta perspectiva la realidad latinoamericana, ¿no? Y poder escribirla desde una perspectiva distinta. Por el otro lado está Juan Carlos Onetti, que está en el mismo punto. Debajo de esto están los cuatro, no traje la foto del cogollito del boom, pero hay otros cuatro que uno nunca puede dejar de lado. Y esto también para efectos de cultura literaria, digámoslo así, porque si estos cuatro están pensando en temas, y claro, Borges alcanza a publicar muy joven también, coincidiendo con algunos de los otros, no diré que no, pero estos son imposibles dejarlos por fuera de cualquier mapa literario del siglo XX, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si estos más adelante van a empezar a pensar en la identidad latinoamericana, como pasa, no lo piensan como bandera y no lo piensan como estandarte, pero por supuesto lo latinoamericano pasa a ser tema y no podemos olvidar que Oliveira es un latinoamericano y el Club de la Serpiente es un grupo de inmigrantes en París viviendo con falsas tarjetas de estudiantes, ¿cierto? Y con falsos apartamentos de estudiantes en París, como él dice, refiriéndose a la maga. Pero estos falsos estudiantes, digámoslo, no dejan de ser latinoamericanos y lo latinoamericano también está presente en la novela. No olviden que está dividida en dos partes, del lado de allá y del lado de acá. Del lado de allá es París, del lado de acá es Latinoamérica, ¿cierto? Y bueno, y terminas en Montevideo, la novela. En fin, si estos van a meterse en los temas que se meten desde lo histórico, como Carpentier y demás, estos cuatro son los que van a darle a Cortázar y no vamos a tampoco ponerlo como una manera que fuera una inyección así a la yugular porque lo hacen a todos, pero siempre es importante recordarlo, que son este cuarteto mágico de James Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust y William Faulkner. Cada uno de ellos tomar el lenguaje y poder empezar a jugar con él para exprimir la realidad desde otros puntos de vista narrativos, ¿cierto? Joyce, ¿qué hace? Joyce destroza el lenguaje para poder hablar de otra forma. Ese es uno de los sueños de Oliveira, pero Oliveira no va a pensar en Joyce en ningún momento, ¿no? Curioso. Rayuela, por lo menos la parte de París, debe transcurrir en la década de 1950. De hecho, lo dice Oliveira. Eran esos años del 50 y tantos, ¿no? O sea, que ya llevaba 30 años Joyce en la escena, pero no hay ninguna referencia explícita, no por lo menos que yo me acuerde. Pero el Ulises, el Finnegan's Wake y toda la empresa modernista, si se quiere, de James Joyce, pasa por muchos de los anhelos de Oliveira, que es cómo hago para descomponer el lenguaje, ¿no? Y esa es una pregunta que no está de más hacérsela, pero tiene unos retos muy grandes. Fíjense, solamente por ponerles una. Si queremos a lo Oliveira desmantelar el lenguaje para poder pensar desde otra perspectiva, pensemos en la palabra patrimonio, ¿no? La palabra patrimonio, con lo que implica la palabra patrimonio, tiene un pater metido. Entonces, si queremos desmontarlo desde una perspectiva, ¿qué haríamos con una palabra como esa? ¿No? Si nos ponemos a revisar desde la etimología, la palabra tiene la memoria,
pero muchas veces de esa memoria tiene las prácticas que se quieren quitar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a lo George Orwell 1984 y creamos The New Speech, ¿no? La nueva lengua, de tal manera que cada palabra sea controlada. Hay una novela de Saramago sobre esto también, que es El cerco de Lisboa. Y siempre está la idea que Oliveira va constantemente a repasar de el lenguaje vicia lo que yo estoy pensando. Pero es que no tenemos más. ¿Cómo más podemos recurrir a la masa oscura que nos despierta en la noche si no es el lenguaje y si no son las palabras? Un gran ejemplo de esto, de las formas como el lenguaje a veces no está en capacidad de referirse, así como a veces está viciado y cargado de sentidos extra, así otras veces no está lo suficientemente dotado para hablar. Un ejemplo que a mí me encanta dar es como uno se ve guerreando con el lenguaje cuando se despierta a la mañana siguiente después de una pesadilla de una fiebre de 40 grados. ¿Quién vuelve eso lenguaje? ¿Quién vuelve esas imágenes lenguaje? ¿Cierto? El lenguaje tiene unas consideraciones temporales y espaciales. Si queremos cambiar la forma de pensar, habría que cambiar esa manera de designar estas categorías. Joyce es de los primeros en hacerlo. Virginia Woolf también a través del Stream of Consciousness. Les recomiendo, si no la han leído aún, Virginia Woolf, ¿no? El cambio de perspectiva, el comienzo de una novela que arranca in media res, es decir, en la mitad, en el cual le están quitando todos estos al lector algo muy importante, que es el poder absoluto, algo que Morelli va a decir en el capítulo 116, que es el cuarto capítulo en el orden de tablero de instrucciones, que es la primera vez que él dice, hay que quitarle poder al lector. El lector tiene que dejar de ser un espectador pasivo y tenemos que entrar a hacer algo distinto. Propósitos también que están detrás de Rayuela. Está Marcel Proust, por supuesto, por lo que hace con la fragmentación de la temporalidad dentro del lenguaje. Y está William Faulkner también en alianza con el anterior Juan Rulfo, que va a ser quien va a desarrollar, ¿no? Esta temática del campesino y va a ser capaz de nombrar la tierra mexicana que no se había nombrado aún, sobre la cual no se había hablado y que también le va a permitir a García Márquez ver sobre lo suyo. Pero volvamos a Cortázar, si les parece, porque lo que este par hacen en Cortázar, este par como muchos, pero me quiero quedar con este par, le hacen lo suficiente para poder ponerlo en alerta con el surrealismo y con esa tentativa, como la va a llamar él mismo, y ahorita vamos a ver una cita, con esa tentativa de poder romper las categorías desde las cuales estamos entendiendo el mundo para poder acceder a una otra realidad y a una otra forma de comprender. Está por un lado André Breton, un muy joven André Breton, autor del Manifiesto Surrealista, considerado el papa del surrealismo, y lástima que lo hayan considerado así, porque de no haberlo considerado así, de pronto no se hubiera disuelto el movimiento en 1928 por problemas internos. Autor de El Manifiesto Surrealista, del segundo Manifiesto Surrealista, y también autor de una novela que es Nadja. Y si quieren encontrar afinidades de algún personaje con la maga, vayan por favor a leer Nadja. Y van a encontrar cómo el asombro de Breton, que es el personaje, ¿cierto? Que es el personaje de la novela, el asombro de Breton al conocer a Nadja es solo equiparable al asombro de Oliveira cuando conoce a la maga. Es decir, Nadja representa para Breton todo lo que el surrealismo también está buscando, pero obviamente la hace un poquito más hermético y también, por así decirlo, dramático. Y el segundo está Dalí, y pongo estos dos entre lo que podría ser muchos otros surrealistas, pero pongo a Dalí porque hay algo sorprendente de las cartas, Diana, y seguramente tú también ya lo viste, y yo recomiendo mucho esas cartas de Cortázar. Es esa obsesión que tiene, ya vamos a ver ahorita la obsesión que tiene Cortázar con mirar, pero la obsesión que tiene Cortázar visitando el Louvre es impresionante.
sea, durante 3 meses visita la misma sala. Se puede quedar hasta 9 horas en el museo mirando las obras. Y aquí es donde resulta interesante saber que está aprendiendo de surrealismo por allá en Chivilcoy o en Córdoba. Ustedes se pueden imaginar qué tipo de reproducción de Dalí estaba viendo en 1947 en Chivilcoy, en una escuela rural. O sea, imagínense una impresión en un periódico de blanco y negro, ¿no? De una obra de Dalí. Esto va a sonar a obviedad horrible y vivimos en la época en que tenemos todas las obras del mundo en un clic, literalmente, y la tenemos en alta resolución. Imagínense lo que podría ser llegar por primera vez a un museo y ver una obra por primera vez, ¿no? Y Dalí está mencionado entre muchos otros, pero como pueden ver en las cartas. Ahora bien, estar entre este par y estar con la gallada surrealista nos pone también en sintonía con este otro equipo de micro, llamémoslo así, que son otros que van a sentar la parada de manera muy importante, específicamente en este Julio Cortázar, que va a llegar a París en 1952, y desde ese momento podemos arriesgarnos. Ya hay prefiguraciones antes, sobre todo en Divertimento, que la va a escribir en 1946 más o menos, pero podemos decir que Rayuela se empieza a escribir desde que Cortázar llega a París. Estos 5 ya están en la mente creadora. Edgar Allan Poe, a quien va a traducir después, junto con Aurora Bernardes, en Roma, los 2 tomos, que son los tomos que se consiguen de Alianza Editorial. El muy joven y muy guapo Arthur Rimbaud, el poeta maldito, llamado así, quien escribió en 1871 la Carta al Vidente, y en 1873, a sus 18 y 19 años, decide no volver a escribir nunca más y se va a Abisinia a traficar con esclavos y con armas, y se olvida por completo de la poesía en un gesto temerario absolutamente. Luego abajo está John Keats, poeta romántico inglés, de quien Cortázar escribe, creo que el libro menos leído de Cortázar, ni siquiera para criticarlo, que es Imagen de John Keats, en el cual habla sobre Keats todo el tiempo. Y también traigo a imagen a John Keats porque hay una cosa increíble, y es que el día que se muere John Keats es el mismo día que nace Aurora Bernardes, la esposa más importante de Cortázar. Y lo dice, es una magia transmigratoria, lo explica. En la parte de arriba está Julio Verne, porque en medio de, digámoslo de manera cariñosa, tanta densidad, también está el valor puro y duro de la imaginación. Es decir, de la vuelta al mundo, del viaje al centro de la Tierra, de 20.000 leguas, de todo un espacio infantil, Juana, volviendo a esa parte completamente de niño de Cortázar, que no va a pasar nunca, y que es también lo que lo pongo ahí más pequeño, el muy tétrico, pero también muy bello Charles Baudelaire, fotografiado por el fotógrafo francés Nadar hacia 1861, ¿no? Quien dirá en El pintor de la vida moderna que el artista tiene que estar ebrio siempre, como el niño, que el niño está ebrio de felicidad, de curiosidad, y así tiene que estar el artista. Que uno lo ve y dice, ay, tan poético y tan lindo, pero es cierto, si no está ebrio, los cambios, los pasajes y las ósmosis de las cuales habla Cortázar en ese fragmento que vimos al inicio, no se dan, ¿cierto? Porque es que lo verdaderamente fascinante de esto es cómo se trabaja la mirada para que estas cosas ocurran. No es solamente intuir que están del lado de allá. Si solamente se intuyen del lado de allá, ¿qué pasa? No dejan de ser material de archivo. Y ese es el gran problema que tiene Oliveira. Oliveira las entiende y cree que con entenderlas como material de archivo ya va a poder cambiar su realidad, cuando es la maga quien ya la cambió. Y de allí una frase, no sé si la dije anteriormente, tengo la impresión de que no la dije, no me quedó el sabor en la boca de haberlo dicho, es esa gran frase, además de la de los lentes, que esa sí la dije, que es esa otra frase cuando están hablando y el Oliveira confiesa y dice, o tiene el intercambio con la maga y dice, lo que pasa es que yo me la paso viendo los ríos metafísicos, mientras que la maga se la pasa nadándolos. Y creo que es una apreciación muy certera
de entender cómo vivimos en relación con la experiencia, con la vida, cuánto de ello está cuadriculado. Y esto ya me pasó, no voy a decir a coaching, pero casi que, ¿no? Porque sí creo que es un tema que va hasta esos derroteros. Y creo que ese es uno de los grandes retos que supone la novela. Y ahí sí, con suerte y apurándola, debería ser siempre, no solamente en la adultez, no solamente en la juventud, sino de cuánto está de por medio en la forma como yo vivo, cuánto la maga y cuánto Oliveira hay dentro mío, yo creo. No voy a decir acá, pero sí lo puedo decir perfectamente, que no voy a decir que Rayuela sea un libro de autoayuda, pero ¿no estamos acaso al frente de un personaje que está pasando por una especie de midlife crisis, preguntándose qué debe hacer con su vida? Es decir, no es Oliveira alguien que está en un momento de crisis, como cualquiera puede estarlo diciendo, ¿qué demonios voy a hacer? ¿No? No hay una perspectiva de cómo se cambia. En fin, nos quedan 10 minuticos todavía, quería traer, pero voy a pasar muy por encima de acá, aquí tengo, así. Voy a pasar muy por encima, esto quería traer la cronología, pero la quiero saltar, porque si habíamos quedado en leer los primeros 10 capítulos, me parece que es importante entender cómo estas semillas de rayuela que van a permitir orientarse y encaminarse hacia esa búsqueda, hacia ese anhelo, hacia ese otro lado, desde donde se pueda vivir. En primer lugar está como me parece a mí una de esas grandes semillas de la novela, está Rimbaud, específicamente la carta a Paul de Meny que hablábamos ahorita, en la que un muy joven Rimbaud, este es 15 de mayo de 1871, un Rimbaud de 17 años le dice a su profesor de literatura, está hablando de toda la tradición poética francesa y está hablando de cómo es necesario cambiar el lenguaje poético para poder hablar de otro tipo de realidades. Y entonces hace una reseña casi que de historia literaria, de todo, criticando todo, y dice, hay un momento en el que tenemos que cambiar. Y sale su famosísima frase, porque yo es otro. Se está refiriendo a la despersonalización tal que hasta rompe la lengua desde su estructura gramatical. No está diciendo yo soy otro, soy siendo la conjugación de ser de la primera persona. Yo es otro, lo conjuga desde el tercero para poder verse desde otra perspectiva. Recuerden la hoja que recoge Osip y dice la hoja que me veo desde un lugar y me veo desde otro, ¿cierto? Ese desplazamiento de me veo en otro lugar. Dice, porque yo es otro. Si el cobre, esta metáfora es preciosa. Si el cobre se despierta convertido en corneta, la culpa no es en modo alguna suya. Aquí lo que él está diciendo es, ¿qué hago yo si me desperté convertido en poeta con un mensaje que cantar? El humano es cobre, la corneta es el poeta. Está hablando también de la transformación de la materia, ¿no? Algo me resulta evidente. Estoy asistiendo al parto de mi propio pensamiento. Lo miro, lo escucho, aventuro un roce con el arco. La sinfonía se remueve en las profundidades o aparece de un salto a la escena. Pues esta carta de 1871, así como Vocales, que es otro poema que les recomiendo, y algunos fragmentos, aparece ya en un muy joven artículo que publica Cortázar en 1941 en la revista Huella, cuando hasta ahora se acaba de convertir y se acaba de graduar como profesor de escuela. Y está, perdón, él llega, sí, él está arrancando, está trabajando aquí en Chivilcoy, espérense, volvamos a nuestras propias notas, ¿no? Ah, no, no lo tengo acá, perdón. Sí, porque llega en el 39 llega a Chivilcoy y está hasta el 44 y es desde el pueblo remoto argentino
donde de repente escribe este artículo que es absolutamente sorprendente, en el que arranquemos por este lado para no arrancar por el otro, que es un poquito más pesado, en el cual Cortázar habla y compara a dos poetas, como lo es, por un lado, Rimbaud, que es este poeta que les digo, quien estaba convencido de que podía cambiar la realidad a través de la poesía, y cuando se dio cuenta que no, sencillamente la abandonó, y luego Stéphane Mallarmé, contemporáneo, más o menos, pero para quien la obra poética no tiene que ver con la vida, sino con la lengua. En ese ensayo que publica Cortázar en el 41, ya está diciendo que la literatura para él tiene que ser vida y por lo tanto se decanta por el lado de Rimbaud. Y dice esta frase que va a perdurar y que va a formar parte de la obra cortázariana. Se podrá decir que la poesía es una aventura hacia el infinito, pero sale del hombre y a él debe volver. Es decir, la poesía, la literatura y el arte está ahí para cambiarnos y para afectar directamente la vida. Y en otra, un poco más larga, y perdónenme aquí un poco a lo paté esto, pero habla de esta diferencia. En Rimbaud y en Mallarmé existió un icarismo. Icarismo, recuerden a Ícaro, hijo de Dédalo, que quiere volar hasta el sol, se derrite y cae y muere. Ambos creyeron poder romper los cuadros lógicos de nuestra inaceptable realidad, recrear el mundo para descubrirse íntegramente en él. Pero sus caminos se apartan, se hacen hostiles, divergen hasta perderse en fines que son antípodas. Mallarmé concentra su ser en el logro de la poesía con el anhelo catártico de ver surgir alguna vez la pura flor del poema. Nada lo satisface. Desangrado en el esfuerzo, deshumanizado al fin, cuando cayó en el total hermetismo en el que lo libró la muerte, su obra es una traición a lo vital, un intento de salirse de sí mismo en lo que tenía de hombre complejo y arraigado en lo telúrico. Sus poemas miran hacia lo absoluto y dan resueltamente la espalda a este aquí y abajo que fue su amargo cáliz. Este aquí y abajo es evidentemente el mismo sobre el cual Cortázar va a empezar a leer antes de su llegada y se va a meter sobre todo entre 1947 y 1949 y del cual va a hablar desde el surrealismo como el vasto experimento surrealista que me parece la más alta empresa del hombre contemporáneo como previsión y tentativa de un humanismo integrado. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en estos puntos? Porque si revisamos y lo haremos en la siguiente sesión, ya nos acabamos, pero me voy a tomar 5 minuticos más, si no les importa. Aquí hay un componente importante porque tenemos que entender muchísimo de dónde está arrancando la búsqueda de una nueva realidad ejercida por Oliveira a lo largo de la novela. Y surge en el capítulo primero desde el reconocimiento de esas facultades que tiene la maga, ¿cierto? Esas facultades que tiene sobre todo respecto a lo que es capaz de ver y que él no puede ver. Y de cómo llegar al mundo la maga es definitivamente llegar a un mundo en el cual todas las categorías se ven invertidas. Ojo, no se ven invertidas en las altas experiencias de la vida, ¿no? Y en las altas esferas. No, no, no. En cosas tan cotidianas como que un bidet se convierte en el lugar donde se guardan los LPs y aparece un gusano, ¿no? En la forma de encontrarse en la ciudad, en la forma de retar a todo lo que está escrito. Esta frase, ustedes que no ven, piensen en los que sí ven, estaba en las oficinas del movimiento surrealista en el número 15 de la calle Grenelle cuando fue fundado.
¿Qué querían decir ellos? Ustedes burgueses, échenle ojo que nosotros los artistas sí podemos mirar y sí somos capaces de ver más allá de lo que ustedes. No en vano, André Breton en 1926 ya escribía: el ojo existe en estado salvaje. Hay lo que he visto muchas veces ya y lo que otros igualmente me han dicho que ven. Hay lo que por más que lo mire, no me atrevo nunca a ver, que es todo lo que amo. En su presencia tampoco veo lo demás. Hay lo que otros han visto, dicen haber visto, y que por su gestión logran o no logran hacerme ver. Hay también lo que veo de manera diferente de como lo ven todos los demás, e incluso lo que empiezo a ver que no es visible. Tiene su relación con el que ya habíamos visto, uno de los primeros fotogramas del perro andaluz, ¿cierto? Que hay que cortarse la mirada para ver desde el ojo interior todo lo que supone esta nueva realidad. El ya famoso que también estaba en la presentación, este fotocollage. Yo no veo a la mujer escondida en el bosque en el que aparecen todos los miembros del grupo surrealista con los ojos cerrados, haciendo referencia a esa mirada interior a la que tienen que llegar. Y lo que resulta curioso acá es empezar a atar estos cabos que son los que estaremos atando. Perdón, este no es. Capítulo primero. Como no sabías disimular, esto es Oliveira hablando de la maga, como no sabías disimular, me di cuenta enseguida de que para verte como yo quería era necesario empezar por cerrar los ojos. Y entonces primero cosas como estrellas amarillas moviéndose en una jalea de terciopelo. Luego saltos rojos del humor y de las horas, ingreso paulatino en un mundo maga que era la torpeza y la confusión, pero también helechos con la firma de la araña Cle, el circo Miró, los espejos de ceniza Vieira da Silva, un mundo donde te movías como un caballo de ajedrez que se moviera como una torre, que se moviera como un alfil. Hasta acá nos llega nuestra primera sesión. Quería dejar muy bien marcada la importancia de la mirada como principio rector para ese cambio. Principio rector que está en la correspondencia también, pero si pueden revisar esos primeros capítulos buscando las referencias a los ojos, aquí también lo vamos a hacer. Aquí teníamos otro, bueno, aquí estaban las frases, vamos, lo importante es que las ya hablamos, luego en la próxima vamos a llegar sobre esto, pero bueno, esta es la que ya decía antes, y ya nos vamos a meter de lleno en el texto de una manera ya en la que vamos a leer. Quería dejar sentada la base, en primer lugar, de cómo la búsqueda, en primer lugar, corresponde a una misma intención e intuición que ya viene desde un grupo surrealista, pero habría una pregunta que muchos están haciendo. Bueno, pues entonces, ¿por qué no hablamos de Cortázar como surrealista? En primer lugar, yo no creo que lo fuera. Y en segundo lugar, yo creo que hubiera odiado muchísimo que se refirieran a él así, porque el surrealismo en escritura estaba directamente vinculado con la escritura automática de André Breton y con la escritura de las séances hipnóticas de René Crevel y de Philippe Soupault. Por lo tanto, ser catalogado como escritor surrealista lo dejaba metido rápidamente en un género que nada era más lejano. Pero sin lugar a dudas, esa insatisfacción, ese sentido de inminencia es que está en Oliveira y que por supuesto está en la maga, surge desde los propios anhelos del movimiento y está inspirado en las primeras páginas de la novela. Entonces, yo había sugerido comenzar hasta la 10 y bajo la premisa no alcanzamos a llegar hasta allí, pero bueno, todo lo que ya lo estamos avanzando, pero en la medida en que esta es una novela que está buscando a través de sus personajes romper esa realidad,
tengan siempre en consideración que el juego entre los capítulos prescindibles y los capítulos imprescindibles van a ser, por lo general, dos formas de llegar a un mismo asunto. Es decir, lean la parte narrativa y cuando salten a una Moreliana o cuando salten a otro de los capítulos, hagan pensando que es Oliveira reflexionando en torno a eso narrativo que acaba de ocurrir. Porque acaba de ocurrir la experiencia. Pero Oliveira no le basta la experiencia. No es suficiente. Por eso, cuando se encuentran en el París fabuloso, dejándose llevar por los signos de la noche, no, perdón, acá. La técnica consistía en citarse vagamente en un bar a cierta hora. Les gustaba desafiar el peligro de no encontrarse, de pasar el día solos, enfurruñados en un café o en un banco. Los encuentros eran a veces tan increíbles que Oliveira se planteaba una vez más el problema de las probabilidades y le daba vuelta por todos lados desconfiadamente, porque no piensa desde la intuición. No podía ser que la maga decidiera doblar en esa esquina de la Rue de Vaugirard exactamente en el momento en el que él, 5 cuadras más abajo, renunciaba a subir por la Rue de Bussy y se orientaba hacia la Rue Monsieur le Prince sin razón alguna, dejándose llevar hasta distinguirla de golpe, parada delante de una vidriera, absorta en la contemplación de un mono embalsamado. Y sin embargo se habían encontrado en pleno laberinto de calles. Casi siempre acababan por encontrarse. A Oliveira le fascinaban las sinrazones de la maga, su tranquilo desprecio por los cálculos más elementales. Lo que para él había sido análisis de probabilidades, elección o simplemente confianza en la rabdomancia ambulatoria, se volvía para ella simple fatalidad. Estos textos son los que corresponden a esa parte del cerebro que piensa desde la maga. Cuando saltamos a los capítulos prescindibles, estamos entrando en la cabeza de Oliveira en el que empieza a decir, no, a ver, un momentico, ¿cómo así que pasa esto? O sea, eso está ya, pero del lado de acá. Entonces así vamos viendo cómo las dos partes de la novela siempre van a estar concentrándose hacia lo mismo, pero van a estar refiriéndose al mundo desde dos lenguajes, desde el lenguaje de Oliveira y desde el lenguaje narrativo de la maga. Por supuesto, entra también Oliveira en el narrativo, etcétera, pero lo digo que siempre va a haber una esquina acá donde se va a querer llegar a la razón de las cosas. Y Oliveira lo sabe, por eso mismo su búsqueda y su pregunta está viciada, porque solamente enunciar la pregunta ya vicia la pregunta misma. Entonces, esta primera sesión, como les decía, marca las bases. Me parecía interesante e importante que nos detuviéramos así fuera sobre el contexto histórico. A partir del siguiente ya entramos de lleno directamente a leer la novela. ¿Cómo leer? ¿A qué velocidad? Siempre eso es un tema de un poco de miedo y de pánico en un club de lectura, porque arranca, no voy a poder, no tengo suficiente tiempo, y si no termino de leer todo. Entonces podemos hacer una de dos. Lean al ritmo que ustedes quieran. Mandando a buen ritmo, a mí me interesa que pasemos por toda la novela, eso sí. Entonces nos vamos a dar el permiso de hacer spoilers, tenaz, pero bueno, nos perdonarán. A veces los spoilers son buenos, sobre todo si uno está aprendiendo más de una novela, y entonces eso también ocurrirá. Entonces, podemos hacer eso, cada uno va leyendo a su ritmo, entendiendo que siempre va a haber dos historias, la historia de la maga y de Oliveira, y luego Oliveira en Montevideo, y luego todo este trozo grande de análisis, textos y disertaciones. ¿Listo? O la otra es que hagamos propiamente dicho ya un tablero de direcciones de lectura y vayamos leyendo puntualmente capítulo por capítulo. Eso lo dejo abierto un poquito al público y también aprovecho y abro el micrófono por si alguien quiere comentar algo.
Silencio incierto en la sala. Acá estoy yo. Em, yo preferiría, si se puede, como saber qué capítulos ir avanzando, como por lo menos para tener o sea, si uno avanza más no hay problema, pero no quedarse atrás de lo que viene en la clase. Y me pasó hoy o ayer releyendo que yo tenía un montón de frases de Rayuela subrayadas, aprendidas, me las sabía de memoria, tenía en todas partes. Y hubo una que me llamó la atención y que se me había pasado de la primera lectura o de las lecturas de antes, que dice, la maga oía hablar de inmanencia y trascendencia y abría unos ojos preciosos que le cortaban la metafísica a Gregorovius. Nunca la Sí. registré y creo que tiene que ver con lo que estabas diciendo de ellos hacia la maga. Es que todos se mueren por la maga. O Tal. sea, todos. Y Osip está ahí detrás, pilísimo, aprovechando el zarpazo. Eso también tiene todo. Y también la maga tiene un hijo, ¿no? Sí. Y aquí va un spoiler, perdón, pero es un hijo, y es un hijo que se le muere, ¿no? No por heroína a lo Trainspotting, pero sí tiene un elemento que ya estaba ahí desde ese momento, ¿no? Y Paula, perdóname si vi tu cara de ese Me spoiler tan horrible, mataste. pero hay una muy famosa carta que circula que es la muerte, es la carta Rocamadour. Porque además, o sea, cuando está Oliveira hablando, ella tiene un hijo, no sé qué, pero después no quiero hablar como de eso, pero yo ahí siento que hay algo. Y él después dice, o cuando hablamos de él en el Club de la Serpiente, pero, o sea, ella como que se pone feliz y se le ilumina. O sea, yo siento como esa cosa de la maga con el niño de una, la sentí, que ahí hay algo. Entonces me acabas de matar. Yo sé, por eso me disculpé hace un rato y dije perdón, perdón, pero vamos a entender muy bien, porque acuérdense además que la maga, ¿ustedes se acuerdan de ese personaje de Mulholland Drive, de esa chica rubia que llega a Hollywood con el sueño de ser actriz? Pues la maga llega a París con el sueño de ser cantante. Es el lugar común más fascinante del mundo. Y además llega con un niño. Uno dice como, ¿qué demonios está pensando? No, es en verdad, y es un personaje que parece sacado de 50 años atrás, que se va a vivir un París completamente mágico, que ya no existe para nada, Y ella ¿no? vivió también un abuso muy fuerte. Ella fue abusada. Ella fue abusada y ese es un tema que aparece, ese es el negro en Montevideo, que se refieren al negro Ledesma. Me parece que siempre se refieren a esto, sí. No me atrevería a decir ahorita, no me acuerdo si él es el padre de Rocamadour. No, no iría hasta allá, ¿no? Pero, pero es muy interesante estos primeros capítulos, porque claro, uno siempre los leía con la fascinación de la bohemia poética, ¿cierto? Y quien haya ido a París, yo fui con estos capítulos debajo del brazo, es decir, era lo que más me leí y fue la fuente para escribir mi primera novela fallida, toda escrita a través de un filtro cortasariano, rayueliano, absoluta y plenamente. Pero hay unas cuestiones que uno desde el principio se tiene que preguntar muy bien. ¿Desde dónde nos está hablando Oliveira? Nos está hablando desde París, nos está hablando desde Argentina. ¿Desde dónde está recordando esto? ¿No? Y además, eso es fundamental por ese primer capítulo, encontraría a la maga y todo lo que supone, ¿no? A mí me parece que la dice el propio Oliveira, de las mejores maneras de representar el personaje, es cuando Oliveira se refiere a ella como una concreción de nebulosa, que me parece de las descripciones más poéticamente hermosas que existen sobre la Tierra, una concreción de nebulosa, ¿no? Me acuerdo, hay un poema de Nicolás Guillén tiene algo que ver, no tienes directamente, pero dice algo así como
Cuando te abrazo, siento tu cuerpo hecho ya de estopa. No, que es tenaz, ¿no? Ya se le rompe a uno el corazón. Porque la estopa es eso que uno agarra y nunca termina de agarrar, ¿no? Pero esa concreción de nebulosa es eso que no puede. Y la novela arranca también desde la búsqueda de la maga, porque buscar la maga también representa llegar a ese absoluto que ya se perdió. Hay algo de historia clásica de la búsqueda, ¿no? Y se vincula de manera muy cercana, bueno, pues esa fue mi tesis doctoral, se vincula de manera muy cercana con lo que es la construcción de la mujer en toda la estética surrealista también, con Naya de Breton, con la figura de la mujer de la libertad o el amor de Robert Desnos. Siempre está esa figura, el surrealismo usa mucho la figura de la mujer como el emblema de la portadora y de la que sabe, de la que sí está del lado de allá. Del lado de acá, los trogloditas hombres a duras penas pueden llegar al relato, pero el relato no les permite llegar a la experiencia. Y de allí viene esa fascinación, ¿no? Y Naya, en verdad, Naya en eso es impresionante, ¿no? Es impresionante y lo parecido que es esos elementos, y también ya lo vimos y está en si no estoy mal, está también en la de el París de Cortázar, pero en un momento apareció una referencia de Breton en Rayuela, que luego fue eliminada, que es la Place Dauphine, donde Breton designa el sexo de París, el coño de París, que es el triángulo de la Place, sí, creo que de la Vert Galant o de la mejor dicho, está metida porque lo conocía, porque es que Breton, toda la escritura de Breton es de París y es la búsqueda en la ciudad, por supuesto, pero esa búsqueda en la ciudad empieza desde un inicio, desde la búsqueda de la mujer que representa ese pensamiento, ¿cierto? Y como eso también que se está anhelando. Entonces también desde ahí me parece que es importante pensarlo, Juana, y creo que siempre que uno piensa en esa separación, en que la novela es una búsqueda de esa otra manera de vivir y de esa otra realidad, pero no es una novela que hará que esa búsqueda se narre exclusivamente desde la adquisición de esa nueva realidad, por demás porque no se llega a ella, sino que también se busca por descarte, es decir, se busca a través de la maga. Entonces, esa dualidad, ¿no? Entre el ingenuo y el sentimental, entre el racional, y además es terriblemente humano, ¿no? Todos tenemos ese amigo que es la maga o ese amigo que es Oliveira. Todos tenemos el amigo que desconfía a morir. Todos tenemos el amigo que confía plenamente. Y lo que es asombroso y que uno no puede, o por lo menos yo intento no perder de vista, es que la novela no deja de ser un acercamiento y una serie de preguntas, si se quiere, a cómo se vive la vida y cómo me relaciono con la realidad. ¿Cuál de los dos? ¿Qué posibilidades otorgo y qué posibilidades no otorgo? ¿No? Y creo que se hace pues desde esa hiperlógica del propio Oliveira. Bueno, nos pasamos ya 20 minutos. Entonces, ¿qué les parece si para la siguiente sesión tenemos todos leído por lo menos hasta el capítulo 136 del tablero de dirección? Perfecto. ¿Listo? Súper, listo. Como les digo, traigan preguntas, traigan frases subrayadas. Somos muchos, no veo por qué no vamos a poder compartir todos, ¿cierto? Entonces, traigan todo. Este es el espacio y me tomo muy en serio eso que vieron en los videos y en todas las cosas. Me parece que lo más interesante de este ejercicio es nosotros leer la novela. ¿Listo? Entonces, por supuesto, si alguien se encuentra con una lectura, la traemos. Pero creo que lo interesante es confrontar el texto aquí nosotros. ¿Sí me explico? Y para eso hay que leerlo con lápiz y hay que subrayar y hay que preguntarse. Y no está mal decir no entiendo. No crean que lo estoy diciendo desde alguien que lo entiende todo. No, no lo hablo desde ese poder. Digo que hay momentos en que el man se pone denso. ¿Qué le vamos a hacer? Se pone pesado y entonces ahí es donde uno tiene que decir, bueno, ¿a qué es donde está, a dónde es que está yendo con esto? ¿No? ¿Qué es lo que hay aquí detrás? Y ahí es donde uno puede encontrarse unas minas
donde se encuentre. Pero no dejen de pensar que gran parte de lo que trae la novela es esa figura literaria del palimpsesto, es decir, es la reescritura. Hay mucho tema que se reescribe constantemente en la novela, muchas búsquedas, y ahí es donde tenemos que encontrar esos ojos facetados de la mosca. ¿Listo? Les recuerdo que está el chat de WhatsApp para compartir cosas por ahí. Y nada, muy buena lectura. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, y que dicha que nos quedan todavía 4. Por lo general uno que dice ya en este punto, ay, nos quedan 3. Y en este es distinto. Así que me alegro mucho. Nos vemos en 8 días, ¿listo? Cualquier cosa al mail o al Listo. WhatsApp, ¿vale? Hasta luego, gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.